Entonces, muy buenos días para todos. Como bien lo mencionó el doctor Boris, entonces la revisión del día de hoy es acerca de la guía en el manejo de la dislipidemia del año 2026. Los ponentes pues vamos a ser el compañero Sebastián Eslava, residente de segundo año de medicina interna, y el que les habla, Sergio Andrés Gómez. Los tutores pues son el doctor Rafael Castellanos, el profesor de internista endocrinólogo y el doctor Boris. Entonces ahí vemos que, como bien lo menciona el doctor, es un reporte de consenso de parte de varias asociaciones eh, que se unieron para un objetivo común, que en este caso era actualizar todas las recomendaciones en cuanto al manejo de la dislipidemia. Para empezar, entonces, pues su metodología y su alcance la guía empieza diciendo que está diseñada para la mayoría de pacientes, para abarcar el mayor espectro posible. Sin embargo, recalcan que siempre va a ser necesario el juicio clínico individual. Ellos realizaron una búsqueda sistemática de estudios entre el año 2024 al estudio 2025, principalmente ensayos clínicos controlados aleatorizados. Y la guía enfatiza mucho en que ella es un alcance que se ha ampliado. Ya no solamente vamos a hablar de LDL colesterol, ya vamos a hablar de conceptos más amplios, como por ejemplo el concepto de dislipidemia, el concepto de riesgo residual, el concepto de los remanentes, el concepto de las lipoproteínas. Entonces, son conceptos que toman más peso a partir de esta guía 2026. Bueno, muy buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Joan Sebastián Eslava, así como pues lo refería mi compañero Sergio. Pues nosotros nos hemos reunido para revisar esta guía y así como pues lo reportaba el doctor Boris, esta es una guía de nuevo alcance, es una guía reciente que pues como primera característica tiene la unión de muchas asociaciones, dentro de ellas alrededor de 11 asociaciones, algo pues que cambia la conducta, que nos ofrece nuevas perspectivas en cuanto al abordaje de la dislipidemia y que nos orienta hacia tomar las mejores conductas, como muy bien Sergio lo decía, enfatizando pues la condición clínica de nuestro paciente y cómo realmente debemos ajustar pues todo el proceso para el entorno en el cual nosotros nos encontramos. Como tal, los comités pues a evaluar pues durante dicho proceso fueron complementados por internistas, tanto de atención primaria, tanto del componente de consulta externa y pues desde el ambiente intrahospitalario, aquí como vienen siendo definidos, expertos en lípidos, cardiólogos, adicional a eso, componente nutricional dado por nutricionistas, los farmacéuticos, epidemiólogos y algo que es muy importante y lo que le da el hub central a este comité que sea multidisciplinario es representante de los pacientes. Una de las cosas que ha cambiado con respecto a las guías anteriores. Esto nos orienta a que las conductas deben ser medidas y deben ser tomadas en conjunto con el paciente y dado esto poder ser orientadas. En este caso, se tuvieron en cuenta pues la misma posición de los pacientes frente al planteamiento de tratamientos individualizados. Aquí en el lado derecho, nosotros vemos los fenotipos clínicos, que son los ejes de la guía. Como bien Sergio lo decía, pues empezamos nosotros a ver prevención primordial y prevención primaria, y de aquí vamos a determinar ciertos valores, ya más adelante lo vamos a expresar. Hipercolesterolemia severa, definida como colesterol total mayor a 190 o igual a este, pacientes con diabetes y con riesgo que vamos a calcular por el ACVD, que sea de componente clínico o por score previos, y aterosclerosis subclínica, que también la vamos a definir, y en conjunto con pacientes que tengan hipertrigliceridemia. Como sesgo dentro de esta guía, pues se tiene que, uno de las características limitantes es que solo se escogieron artículos, ensayos clínicos que estuvieran en un idioma, en este caso inglés. Por lo tanto, hay una limitación metodológica explícita, pues asociada a la información. Por eso, pues ciertas condiciones van a ser tomadas como recomendación y no solo una indicación completa. Listo, Sergio. Bueno, en cuanto a la interpretación de la evidencia, entonces la guía nos plantea que tenemos como dos ejes. El primero es el core, que significa Class of Recommendation, clase de recomendación, en donde tenemos clase uno, clase 2 y clase 3.
Y tenemos el level of evidence, nivel de evidencia. Nivel A, nivel B, nivel C. O sea, cuando hay nivel A es porque hay múltiples ensayos clínicos controlados aleatorizados. Cuando hay nivel B es porque también hay ensayos clínicos, pero de pronto no randomizados, no controlados, con algunos sesgos metodológicos. Y el nivel C es la opinión del experto. De igual manera, cuando hablan de clase uno, se refiere a que hay amplia evidencia en que los beneficios superan a los riesgos. Como lo menciona aquí en esta gráfica, hay una evidencia fuerte que dice que el beneficio supera pues demasiado el riesgo. La clase 2 que ya es más moderada, el beneficio también supera el riesgo, pero con menos poder. La clase 2B es aún todavía más débil, el beneficio sigue superando el riesgo. En la clase 3 ya esto, ellos empiezan a decir que ya la cosa se pone igual, el beneficio está al mismo nivel del riesgo, como lo menciona ahí. Y la clase 3 fuerte quiere decir que ya definitivamente el riesgo es mayor al beneficio cuando está por la guía de colores, como lo vamos a mostrar a continuación. La guía nos va mostrando cuáles están en verde, en naranja, en amarillo, en rojo. Y eso lo podemos combinar de tal manera que podríamos tener clase 1A, clase 1BR. La R significa que tiene ensayos randomizados. Cuando dice, por ejemplo, 1 no R, quiere decir que son ensayos que no están randomizados. Cuando dice LD, se refiere a datos limitados. Cuando dice EO, se refiere a opinión experta. Entonces, así es como tenemos las diferentes combinaciones. Aquí también se resalta pues, los principales ensayos incluidos, como lo menciona ahí, el ensayo Fourier, el ensayo Odyssey Outcomes, el ensayo Clear Outcomes del ácido bempedoico y el ensayo Reduce It acerca del omega 3. Esta guía pues nos ofrece un abordaje un poco más integral. Ya empezamos a dejar de tener en cuenta como punto de referencia el colesterol LDL y empezamos nosotros a mirar las condiciones clínicas que pueden hacer o que favorecen una alteración en todo el componente que llamamos lipídico. De aquí empezamos a definir lo que es dislipidemia como una enfermedad de partículas que tienen un potencial componente aterogénico, que lo vamos a definir como colesteroles que sean no HDL, que lo vamos a ver, y empezamos a notar que también nos representan un síndrome que se llama CKM, en el cual pues hay un componente cardíaco, renal y metabólico, donde pues alguno de los tres ejes puede llegar a inducir una respuesta en los dos anteriores descritos. Dentro de ellos, componentes metabólicos como diabetes, obesidad, que ocasionan dichas condiciones sobre el riñón, cambios a nivel de la perfusión renal y pues, que va a responder con activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y que va a hacer a la vez remodelar a nivel cardíaco respuestas fisiológicas que pueden inducir, pues, remodelación cardíaca o cambios a nivel de la tensión arterial. Todo esto se tiene que mirar como un eje. Cuando nosotros empezamos a analizar la guía, ese es un aspecto diferente a las anteriores. Dejamos de mirar colesterol LDL y miramos el conjunto lipídico. A la vez, pues ellos nos refieren que tengamos en cuenta lo que pues se denomina ACE-CVD, que es pues en traducción al español, enfermedad cardiovascular de tipo aterosclerótico, y con nosotros poder estratificar el riesgo en nuestros pacientes. Sabemos que hay un componente de riesgo, sabemos que hay ciertas alteraciones que pueden afectar el estado fisiológico del paciente y vamos a calcular con base en lo anterior cuál es el potencial riesgo hacia futuro, que es lo que vamos a ver con las escalas nuevas. Listo, Sergio. Otros conceptos claves que quiere profundizar la guía es que, por ejemplo, el concepto de la aterosis subclínica. Eso hace referencia a que la enfermedad no es súbita, la enfermedad es un proceso crónico de décadas de exposición a, como lo decía Joan, al número de partículas lipoproteínicas aterogénicas. Eso quiere decir que empieza incluso desde la infancia. Por eso también se acuña ese término de prevención primordial. La prevención primordial, sobre todo en el ámbito de los estilos de vida, se refiere a que hay que eliminar de raíz los factores de riesgo.
sería como la diferencia con la prevención primaria. En la prevención primaria tenemos el paciente sano y hacemos como un control o una mitigación de los factores de riesgo, a diferencia de la prevención primordial en la que tendríamos que eliminar de raíz. Por ejemplo, pues anoche reflexionábamos que puede ser en el caso del consumo de dulces en los niños. Entonces, la prevención primordial haría esto énfasis en que lo que habría que hacer es eliminar el consumo. Eso sería eliminar de raíz el factor de riesgo, diferente a que nosotros simplemente lo controláramos o lo mitigáramos. Entonces, pues ese es el mensaje, que el tamizaje debe ser desde la niñez. El riesgo no es solamente biológico, como lo menciona ahí, es un riesgo conductual, o sea, también es ambiental y cognitivo-conductual. La exposición es acumulativa. Clásicamente nosotros decíamos que la placa de ateroma era importante solo de los 40 años en adelante, que era cuando ya se formaba el fibroateroma. Pero hoy la guía nos dice no, hay que profundizar incluso desde que solamente hay estrella grasa, que eso puede ser en edades de la niñez, de la adolescencia. Entonces, hace referencia a eso. Aquí se mencionan los enhancers, que vendrían siendo los potenciadores, porque los potenciadores, como lo veremos, nos ayudan a reclasificar a los pacientes. Nosotros podríamos decir en primera instancia que el paciente tiene un bajo riesgo, pero si yo le encuentro potenciadores, no necesariamente sería bajo riesgo, me podría pasar incluso a alto riesgo. Entonces, potenciadores como todos estos, enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, menos de 55 años en hombres o menos de 65 años en mujeres. Antecedentes de ancestros de alto riesgo como el sudeste asiático, el riesgo poligénico, enfermedades crónicas inflamatorias, la lipoproteína mayor a 50, que como ya la describiremos, la proteína C reactiva ultrasensible mayor a 2, los triglicéridos persistentemente elevados, el síndrome cardiorrenal metabólico, el LDL mayor a 160, es un punto de corte importante, el colesterol no LDL mayor a 190, la ApoB más de 120. También nos hablan de potenciadores en el embarazo, la historia de enfermedades hipertensivas, la diabetes gestacional, el bajo peso para la edad gestacional, el parto pretérmino, la pérdida recurrente de embarazos, la menarquia temprana, la menopausia temprana, el ovario poliquístico, otros enlaces como diabetes tipo 2 de larga duración, albuminuria de más de 30, tasa de filtración glomerular menor a 60, retinopatía, neuropatía. Entonces, todos estos son potenciadores que tenemos que tener en cuenta a la hora de reclasificar a los pacientes. Aquí también otro concepto que acuña la guía es el concepto de el paciente que está en muy alto riesgo. A lo largo de la revisión veremos que los pacientes más o menos los clasificamos como quienes son de muy alto riesgo y quienes no son de alto riesgo. Entonces, para nosotros, para hablar de que un paciente es de muy alto riesgo, como lo dice ahí, tiene que cumplir con dos criterios, más de dos criterios mayores de eventos cardiovasculares ateroscleróticos, o si no, al menos uno mayor y dos condiciones de alto riesgo. Entonces, dos eventos mayores serían como los que mencionan ahí: síndrome coronario agudo en los últimos 12 meses, historia de infarto de miocardio, historia de stroke isquémico, historia de enfermedad arterial periférica y condiciones de alto riesgo como edad mayor a 65, bypass coronario, intervención percutánea, fumador actual, diabético, historia de falla cardíaca congestiva, hipertensión, LDL mayor a 100. Aquí ya la guía empieza a darnos un conjunto de recomendaciones en donde ellos mencionan, por ejemplo, en adultos con enfermedad cardiovascular con un borderline entre 3 a 5%, que es como la zona que más podría generar duda. En ellos especialmente tenemos que evaluar los potenciadores, porque esos potenciadores pueden hacer que el paciente no fuera borderline, sino que ya fuera por lo menos de más de 5%. ¿Sí? Entonces, también ahí dice, recomendación 2, ayudémonos de la proteína C reactiva ultrasensible cuando la haya. Entonces, más de 2 miligramos. Aquí para este lado izquierdo dice, consideremos los pacientes que también están en estado de embarazo, las personas que tienen menopausia temprana, menarquía temprana. Ajustemos los estados de vida, evaluemos de forma personalizada el riesgo. Entonces son algunas de las recomendaciones iniciales. Como lo mencionamos, clase de recomendación 2A y nivel de evidencia NR, o sea, sin ensayos controlados aleatorizados. Entonces, muy bien, Sergio, como su merced mismo lo decía y pues de importancia, algo que la guía pues incluye son los enhancers.
como ciertos potenciadores o elevadores de riesgo cardiovascular. Por eso es que tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos promueve condiciones para que nuestro paciente tenga mayor riesgo pues, de tipo cardiometabólico y riesgo cardiovascular secundario. La guía aquí pues, nos va a definir dentro de ellos el LDL como que ya no es el único marcador. Empezamos a tener nosotros nuevos biomarcadores claves, dentro de ellos la ApoB y la lipoproteína A. ¿Qué es lo que tenemos que tener clave o qué tenemos que tener claro? ¿En qué momento solicitar nosotros la ApoB o la lipoproteína A? Dentro del contexto, dentro del espectro de las dislipidemias como marcadores de severidad de riesgo cardiovascular, nosotros tenemos que tener en cuenta pues la amplia variedad de esos tipos de colesterol. Inicialmente nosotros nos guiamos más por la LDL. ¿Es un punto clave? Sí, sin embargo hay muchos más que tenemos que determinar y evaluar. Dentro de ellos, la ApoB a nosotros nos va a permitir, como apolipoproteína de transporte o de unión, demostrarnos realmente cuál es la cantidad de moléculas o esa carga que tenemos de colesterol que sea no HDL y que tenga un potencial aterogénico. Así que yo puedo tener, por ejemplo, un paciente que tenga una LDL que esté normal, pongámosle que está sobre 45, sobre 50, 70, pero si nosotros vemos que tiene ApoB que está mayor a 90, ese paciente pasa de tener un LDL que está en una condición de bajo riesgo a tener una condición que puede ser moderada o severa dependiendo de los valores de ApoB. Por lo tanto, el tratamiento y el enfoque de estos pacientes tiene que ser de manera conjunta. Entonces, LDL y ApoB. Ahora, ¿a qué paciente yo le empiezo a solicitar ApoB? Hay unos pacientes que están definidos, como lo decía muy bien Sergio, que tenían unos enhancers. Dentro de ellos, pacientes con hipertensión arterial, pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, pacientes que han presentado en algún momento, pues dentro de su vida o le han realizado estudios de calcio score, en este caso calcio score coronario, y en este no una representatividad pues marcada, le dio un valor de cero, pero le solicitan niveles de LDL, están en un valor intermedio, yo tengo que realizar ApoB. ¿Para qué? Para saber realmente cómo están esos niveles de colesterol que sea no HDL y esto me oriente a determinar si le coloco estatinas a mi paciente. Adicional a eso, la lipoproteína A va a ser un marcador serológico que tiene una base pues, o un componente genético. Esto nosotros nos va a orientar al riesgo con el cual nacemos o tenemos para llegar a presentar un evento cardiovascular desde una base de riesgo cardiovascular. ¿Vale? Aquí en la parte superior, como Sergio lo adelantó, en la tabla número 4, nos colocan a nosotros la representación entre porciones por miligramo decilitro y el valor en milimoles litro. Nosotros tenemos como punto de referencia un valor de, de lipoproteína A que sea menor a 50. Lo vemos acá representado como 125 milimoles litro, y cuando nosotros vemos hacia el lado derecho el ASCVD como pues riesgo de enfermedad cardio, bueno, en este caso cardíaca, de componente pues potencialmente aterogénico, aquí nosotros vemos que la representatividad nos da para 1.4 veces llegar a tener un evento o un componente de riesgo cardiovascular que pueda llegar a presentarse durante los próximos 10 años. A veces hay limitantes que nos dicen a nosotros, bueno, ustedes tomaron la lipoproteína A, pero esa lipoproteína A, ¿en qué momento la tomaron del día o con qué tipo de laboratorios la midieron? Que es uno de los factores que vemos en la parte inferior como recomendación. Para nosotros poder determinar esos valores de lipoproteína A, se tienen que realizar en laboratorios que tengan pues un valor medible adecuado porque las lipoproteínas cambian de persona a persona. Y si nosotros solo tenemos un stock en el cual miden cierta cantidad de lipoproteína que está unida a una base de colesterol LDL, podemos falsear valores o estos valores pueden salir no representativos. Por eso es que los laboratorios tienen que ser de referencia y tener un stock medible que sea para diferentes tamaños del tipo de lipoproteína A. Ahora,
En la parte inferior nosotros vemos que nos promueven un nuevo modelo de riesgo, es el Score Prevent. El Score Prevent nos va a orientar a nosotros a determinar el riesgo en mi paciente de tipo cardiovascular a 10 años y a 30 años. Aquí es donde nosotros empezamos a reconocer que lo que me puede dar ahorita un riesgo menor o bajo riesgo, en 30 años puede ser un riesgo moderado o puede llegar a ser de alto riesgo. Esto nos orienta a que cambie la conducta y si yo tengo un bajo riesgo a 10 años, pero tengo un riesgo moderado a 30 años o muy alto riesgo, ese paciente requiere manejo con estatinas de entrada, así esa persona sea joven. Pero entonces ustedes van a decir, bueno, ¿a quiénes yo les hago el PRIVEN? ¿A quiénes les tengo que realizar este score? Está recomendado en pacientes que tengan desde 30 años hasta los 79 años en grupos etarios. Pero, ¿qué características deben cumplir? Como muy bien lo decía Sergio, estos pacientes pues ya no tenemos el valor límite de 40 como antes lo teníamos, sino desde 30. Pero aquí estos pacientes no deben venir ni con manejo con estatinas previo, porque pues ¿cuál es la intención del PRIVEN? Colocar estatinas. Y si ya venía con una conducta previa, pues no nos va a orientar mucho. Pero sí algo que va a pasar es que yo tengo que reclasificar a ese paciente. Por lo tanto, cuando yo veo a un paciente en mi consulta, sea en estancia hospitalaria, sea en consulta externa, y yo lo quiero evaluar, clasifico el PRIVEN para evaluar prevención primaria. Si yo ya a ese paciente le estoy haciendo seguimiento, como muy bien lo decía Sergio, ya tengo que reclasificarlo. Y allá es donde vamos nosotros ya para prevención secundaria. En la parte inferior, pues ellos nos sugerían a quienes tenemos que hacerle el PRIVEN, a quienes tenemos que nosotros tomarle pues ApoB, lipoproteína A, y si quieres seguimos, Sergio, eso. Y acá tenemos otras recomendaciones. Todas las personas deben tomarse en al menos algún momento de su vida los valores de LPA. Esto nos orienta a nosotros para saber el riesgo que tienen ellos de base y el componente genético. Y en pacientes a los cuales yo ya tengo que hacerle control y hacerle vigilancia y por el riesgo cardiovascular, tengo que asegurarme pues de los valores del laboratorio y tengo que pensar dos cosas. Si yo tengo una alteración en mi LPA, probablemente hay un componente genético en mi familia. Por lo tanto, ellos incorporan el término cascada testing o cascade testing o una cascada de test para poder evaluar en la familia quién o puede llegar a tener alguna alteración asociada en este valor. Listo, Sergio. Ah, bueno. Eh, entonces, bueno, como bien lo decía Sebas, pues de rescatar los conceptos de exposición acumulativa a polipoproteína B, que hace referencia sobre todo al número real de partículas aterogénicas. Ya no solo nos interesa cuánta densidad hay, cuánta masa tiene la partícula, sino cuántas son en realidad. A eso es a lo que nos ayuda la ApoB. La lipoproteína A siempre nos va a llevar a un algoritmo de buscar hipercolesterolemia genética familiar. Entonces, eso es para lo que nos sirve. Todo paciente que tenga lipoproteína más de 50 hay que hacerle tamizaje genético. El modelo Preven también la guía hace énfasis en que nos ayuda a no sobreestimar tanto el riesgo como lo sobreestimamos en las ecuaciones de 2013. El pool de estudios clínicos del 2013 nos arrojaba que se podía sobreestimar el riesgo, incluso en personas más jóvenes. Eso de pronto nos tentaba a empezar tratamientos que tal vez aún no eran pertinentes, aumentando el riesgo de hiperglicemia o de diabetes. Entonces, el modelo Preven nos dice, este modelo no sobreestima tanto. O sea, aterrizándolo a ideas, quiere decir que, por ejemplo, si en las ecuaciones de 2013 a mí un paciente me daba 5%, en este modelo Preven, ese paciente seguramente me va a dar 3%. Y así sucesivamente. Si en el 2013 me arrojaba 10, en el modelo Preven puede que me arroje 7, 5 o 5. Entonces, hace referencia a eso. Al no sobreestimar, evitamos de pronto los efectos adversos asociados a estatinas. El calcio coronario es una herramienta valiosísima, pasa a ser de primer nivel. En este caso, la guía enfatiza cuando tenemos un calcio coronario de 0, eso nos permite definir con certeza que el paciente no requiere manejo con estatina. Al contrario, cuando ya pasa de 0,
Entonces sí, ya tenemos que considerar fuertemente iniciar la terapia hipolipemiante. Aquí en la gráfica de la derecha es simplemente un recuento histórico que nos hace la AJA, guías que desde el 2016 se enfocaban en el manejo de interacciones de las drogas con las estatinas, de la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, de las guías de manejo en el manejo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica persistente e hipertrigliceridemia y de la guía de manejo del rol de las terapias no estatínicas, hasta que llegamos finalmente a la guía del 2026. Es algo que es importante, pues, la integración conceptual, ampliar el estudio de las dislipidemias, no quedarnos solo con el colesterol LDL, integrar el riesgo, como ya vimos, pues, con la escala PREVENT, en quien vayamos a hacer prevención primaria y querramos evaluar, y en cuanto a prevención secundaria, pues, ya con reclasificación. Y, pues, esto nos prepara para tomar decisiones complejas a futuro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vemos un colesterol LDL alterado, no solo podemos tomarlo como un valor aislado. Detrás de ese valor aislado puede haber lo que nos describe esta tabla, desde componentes dietarios altamente ricos en alimentos o en componentes saturados, desde componentes o enfermedades de tipo metabólica como hipotiroidismo, enfermedades hepáticas de tipo obstructivo o enfermedades con hígado graso. Adicional a eso, componentes renales, síndromes nefróticos, también podemos ver que puede ser desencadenado por uso de medicamentos, glucocorticoides, algún tipo de medicamento de tipo estrogénico o androgénico. Hasta tenemos inmunomoduladores como ciclosporina. También hay partes que tienen tanto componente psicológico como fisiológico en el contexto de las mujeres en estados menopáusicos o en una transición del periodo perimenopáusico. Entonces, ¿aquí qué nos orienta? Como vimos, pues la realización de la escala PREVENT, 30 a 79 años. Y aquí empezamos nosotros a ver qué otras características debe cumplir mi paciente para yo poderlo clasificar de la mejor manera. Cuando yo voy a mirar ese paciente de 30 a 79 años, tengo que mirar cómo está el LDL. Ese LDL en primera instancia tiene que ser menor a 190. Si es mayor a 190 ya lo consideramos como una hipercolesterolemia severa. Si estamos en 70 y 189, de aquí yo empecé a utilizar el PREVENT para calcular a 10 años inicialmente. Cuando lo calculo a 10 años, lo dividimos como Sergio anteriormente lo estaba categorizando en un valor bajo, que sea menor a un 3%, un estado borderline, que esto lo inquiere o lo refiere la guía, que esto es nuevo también, de un 3 a un 5%, que es un punto intermedio que nos toca evaluar riesgos, beneficios y sopesar qué realizarle al paciente. Intermedios que ya van a ser entre un 5 y un 10% y alto riesgo más de un 10%. Esto hacia los 10 años. Y si nosotros nos vamos hacia la parte derecha pues, de esta diapositiva, en el gráfico donde dice, si tengo un valor bajo que sea menor al 3%, yo tengo que mirar lo siguiente. En ese paciente siempre evaluar colesterol LDL y ahí complementamos con el valor de riesgo a 30 años. Si ese valor de riesgo es menor del 10%, pero tiene un riesgo moderado, ese paciente se beneficia primero pues de manejo no farmacológico y segundo de inicio de terapia con estatinas o terapia que sea hipolipemiante para poder demostrar que haya una disminución de ese riesgo que se va a mantener durante ese tiempo, que es lo que llamaríamos un riesgo residual. ¿Seguimos, Sergio? También nosotros vamos a ver que tenemos pacientes que van a ser borderline de 3 a un 5%. En este contexto, y yo evaluando el valor de riesgo a 10 años y a 30 años, se tiene que mantener ciertas metas. Entonces, yo tenía el paciente de bajo riesgo, pues con que garanticemos que el LDL sea menor a 190, hasta ahí con calma, pero siempre sopesando el riesgo a los 30 años por si requiere algún ajuste. Si ya lo hacemos entre 3 y 5 años, entre 3 y 5%, nosotros tenemos que evaluar que ese colesterol LDL trate de disminuirse al menos un 30 o un 49%, que es lo que nos ofrece la mayoría de las terapias que son hipolipemiantes y que tienen una base estatínica para reducir de un 30 a un 49% con dosis moderadas. Si ya lo hacemos con dosis altas, hasta un 50% podemos llegar a reducir. Si ya como vemos en la parte inferior tenemos pues una recomendación 1A en pacientes que tienen un riesgo entre 5 y 10% que ya es moderado y evaluando hacia 10 años
ese paciente requiere terapia con estatinas y tenemos que sopesar que esos niveles de colesterol LDL, si nosotros lo clasificamos por riesgo, estén menores a 130, pero la meta es que estén menores a 100. Ese sería el real efecto en los pacientes con riesgo intermedio. Y si yo ya tengo un alto riesgo, que es más de un 10%, estos pacientes hay que de entrada iniciarle terapia hipolipemiante, de base pues estatinas, hacerle el seguimiento a nuestro paciente y reducir al menos un 50%. Eso nos orienta a que el valor meta para estos pacientes pasa de 100 a ser aproximadamente de 70 para un colesterol LDL. Ya Sergio nos lo va a mostrar en una tablita donde se expliquen de una mejor manera. Y pues siempre y cuando y todo esto sea regulado, sea continuado y sea reclasificado el paciente. Por eso esta guía promueve que nosotros primero abordemos al paciente, lo orientemos, iniciemos terapia y lo reclasifiquemos. Bueno, también la guía nos plantea otro escenario, porque como lo veíamos a grandes rasgos, tenemos el escenario de la prevención primaria y el escenario de la prevención secundaria. Entonces, este sería el escenario de la prevención secundaria, es decir, el paciente que ya tuvo un evento cardiovascular, un desenlace compuesto. Entonces, tenemos que para el caso de la prevención secundaria, la meta va a ser aún más estricta, va a ser menos de 55 miligramos de cilitro en los niveles de LDL. También la guía nos dice que nos enfoquemos en los grupos de alto riesgo. El paciente con diabetes, con enfermedad renal crónica, con VIH, es un paciente que de entrada es un paciente de alto riesgo, es un paciente que de entrada tendría que ser candidato a terapia hipolipemiante de alta intensidad. La guía sí nos menciona que en estos pacientes y en general los suplementos dietarios no son recomendados. Tienen una evidencia bastante baja y un nivel de recomendación bajo, más como hacia la opinión del experto o los estudios con sesgo metodológico. Entonces la evidencia no es consistente. Y también para rescatar que la guía nos menciona que la fórmula de Friedwell, que era la fórmula clásica con la que se calculaban los niveles de LDL, esto pues se abandona. Esa fórmula que nos decía el LDL es igual al colesterol total menos el HDL menos los triglicéridos sobre 5. Ellos justifican que esta fórmula se cambia porque la fórmula de Friedwell, eh, cuando los triglicéridos eran demasiado altos, entonces podían subestimar los niveles de LDL o a niveles de LDL muy bajitos también podía ser subestimado. Entonces, por eso las fórmulas nuevas ahora son fórmulas, por ejemplo, como la fórmula de Samson, que es una fórmula que está diseñada para precisamente evitar ese sesgo que causaba la ecuación de Friedwald. Sí. Aquí la guía nos plantea básicamente, como lo mencionaba Sebas, hay tres objetivos generales. Podríamos llevar al paciente a LDL menos de 100, a LDL menos de 70 o a LDL menos de 55. Entonces, ¿a cuáles vamos a llevar a menos de 100? Al que vamos en diferentes escenarios, como lo dice ahí, la prevención primaria, la hipercolesterolemia familiar, la diabetes, la aterosclerosis subclínica, la hipertrigliceridemia, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, el que llevamos a menos de 100 en prevención primaria va a ser al paciente con riesgo por la ecuación PREVEN menor a 10%. En los pacientes que tienen triglicéridos mayores a 150 hasta 499 con un objetivo de ApoB menor a 90. En el caso de la hipercolesterolemia familiar, a aquellos pacientes que no tengan factores de riesgo y que no tengan aterosclerosis subclínica. Para la diabetes va a ser pacientes que no tengan precisamente, que no tengan diabetes. Y para el calcio coronario va a ser pacientes que se ubiquen entre 1 a 99 unidades Agaston, es decir, están menores al percentil 75. Quiere decir que tienen un riesgo menor o sea, están dentro del riesgo de no más de 75 personas por cada 100, sino de menos de 75. Y la hipertriglicemia en pacientes menores a 50 años. Ahora, en contraste, ¿a quién les vamos a llevar a 70? Entonces, a los que llevamos a 70 es aquellos que nos arrojen un riesgo de más de 10% en la ecuación preventa. A este paciente tenemos que llevarle también a un objetivo de ApoB menor a 70, si los triglicéridos están entre 150 a 499. Aquí sí ya son pacientes con
hipercolesterolemia familiar, con factores de riesgo para enfermedad aterosclerótica, o que están cursando ya con aterosclerosis subclínica. En pacientes que ya tienen diabetes, en ese paciente de diabetes de alto riesgo, el objetivo de ApoB debe ser menor a 70, comparado con el de menor a 90. En el caso del score de calcio de más de 100 unidades Agatston, entre 100 a 299, ese paciente sí ya está por encima del percentil 75. Y en el caso del score de calcio de más de 300 a 999, nos dice que ya incluso deberíamos pasar a la tercera columna, a ser más restrictivos aún, un LDL menos de 55. Las personas con enfermedad cardiovascular aterosclerótica que están en el concepto de no alto riesgo, como lo mencionamos hace unas diapositivas, también la debemos llevar a menos de 70 con un objetivo de ApoB menor a 70. Y ya en la tercera columna, que es la columna del LDL menor a 55, entonces vemos, como lo mencionábamos, en prevención primaria no llevamos a menos de 55, solamente en prevención secundaria. Debemos llevar también a aquellos pacientes con hipercolesterolemia severa o hipercolesterolemia familiar con enfermedad aterosclerótica clínica. Debemos llevar a menos de 55 aquellos que tengan un score de calcio mayor a 1000 unidades Agatston. Debemos también a aquellos que ya están en fenotipo de muy alto riesgo, comparado a la columna anterior, que eran los de no muy alto riesgo. Aquí los que clasificamos como muy alto riesgo sí deben ir a menos de 55. E incluso hablan de que el ApoB del objetivo también debería ser menor a 55, comparado con el nivel de menos de 70 y de menos de 90 en los otros escenarios. Así es, Sergio. Algo que es muy importante de lo que ha nombrado pues mi compañero es que una de las metas es que si reducimos el LDL a un valor dicho, dentro de ellos 70 o 55, eh, sí, vale. Si es menor a 70 o menor a 50 o al valor que nosotros queramos llevar, el valor de ApoB tiene que ser el mismo. Eso nos orienta a nosotros a que una adecuada respuesta al tratamiento instaurado y de que se está haciendo un real manejo. Entonces, si es 70 el valor de LDL, la meta es que llevemos esa ApoB también a 70 o menos. Aquí nosotros tenemos pues el tamizaje como estrategia de prevención temprana. Como muy bien lo decía Sergio, prevención primordial, importantísimo antes de llegar a presentar algún factor de riesgo. Aquí vemos que la guía nos define el manejo desde, pues, por grupos etarios para definir conductas, niños y adolescentes, adultos desde los 19 años y 20 o 25% que lleguen a presentar alguna alteración durante su proceso de vida, pero que no tuvieran una claridad de enfermedad subyacente. De aquí, si quieres, Sergio, siguiente. Entonces, ¿qué nos definen ellos cuando uno empieza a ver la guía? Ellos nos dicen a nosotros, por favor, ustedes hagan o pongan en práctica el CPR, que es calcular y clasificar al paciente, personalizar su manejo y reclasificar con algunos pues, de los detonantes o de los elevadores patológicos que pueden hacer que el paciente no esté realmente en ese grupo, sino en un grupo de mayor riesgo. Calculamos nosotros a nuestro paciente con las características que dijimos, 30 a 79 años, pues posteriormente niveles de LDL no nos dio un valor mayor a 190, listo, empezamos nosotros a clasificarlo con el PRIVEN. Calculamos el riesgo a 10 años y determinamos en estos 4 escalones si es de bajo riesgo, de 0 a un 3%, un riesgo borderline de 3 a 5, intermedio de 5 a 10 o un alto riesgo más de 10. Si es bajo riesgo, yo tengo que discutir y evaluar el riesgo hacia 30 años o calculando o revisando si mi paciente tiene algún detonante que pueda hacer que tenga mayor riesgo cardiovascular. Si no es así, por el momento no se indica tratamiento con estatinas, se indica manejo no farmacológico, vigilancia clínica, manejo con, en este caso, actividad deportiva, que pues ya lo vamos a ver cómo lo recomiendan, que el ejercicio que se indica. Si ya tenemos nosotros un borderline que es de riesgo, empezamos a mirar nosotros qué le vamos a hacer a ese paciente. ¿Será que la mejor opción es ponerle tratamiento con estatinas o será que lo vigilamos? Entonces, la guía nos recomienda que si estamos ante un borderline, nosotros debemos realizar un calcio score coronario y ese calcio score coronario, según el resultado, como lo decía Sergio, por unidades Agatston,
Si es 0%, mantenemos nosotros en vigilancia a ese paciente. Pero si está entre 0 y 99, nos orienta a nosotros a modificar primero cualidades en comportamiento y estilo de vida. Segundo, optimización del patrón de sueño. Tercero, nutrición. Y cuarto, pues lo más importante, ejercicio en algún porcentaje que alcanza a reducir no más del 5% del colesterol, pues en este caso LDL, pero que tenemos que hacer la presión directa sobre este proceso. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que venía tomando ya estatinas, muchas veces vamos a ver que se le pide calcio score coronario. El calcio score coronario o pues la tomografía que se le realiza al paciente viene a ser truncado su valor porque venía utilizando estatinas. ¿Y eso se da por qué? Porque el núcleo pulposo que tenía directamente allá, esa placa de ateroma a nivel coronario, si yo utilizo las estatinas, empieza a secar el complejo lipídico, pero los bordes que estaban indurados se calcifican. Por lo tanto, pues la estatina va a inducir calcificación de tipo secundario en esta zona sin representarnos a nosotros totalmente un estado patológico. Entonces, no está recomendado hacer calcio score coronario en pacientes que ya vienen en manejo con estatinas. Y van a decir ustedes, ¿después de cuánto tiempo? Después de alrededor de manejo con 3 meses de estatinas a dosis media y después de 2 meses en algunos textos a una dosis alta. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos esta limitante del calcio score. Ahora, si nosotros tenemos, como bien lo decía Sergio, riesgo intermedio, riesgo alto, hay que poner tratamiento farmacológico. Bueno, en cuanto a la medición del perfil lipídico, entonces, como lo mencionábamos, se adoptan nuevas fórmulas, la fórmula de Martin Hawkins o la fórmula de Samson, se va a medir el colesterol no HDL y los triglicéridos. Esta frase es muy importante, no se puede tratar lo que no se detecta, y si no se puede detectar bien, y no se puede detectar bien si se mide mal. Entonces, más o menos como una frase integradora de todo lo que veníamos mencionando. Aquí vemos cuáles son las características destacables de la ecuación Prevent. La ecuación Prevent dice, es en una población grande, contemporánea, representativa de los Estados Unidos, una población de más de 3.3 millones de personas con una buena validación externa, edades tempranas desde los 30 años, una ecuación que es específica. Es de destacar que esta ecuación ya elimina la raza, la etnicidad, ya no es una variable que se usa, es un modelo de predicción de riesgo, de factores de riesgo comunes como la edad, el sexo, la presión arterial, el colesterol HDL, el antecedente de diabetes, de tabaco, la función renal, la medicación antihipertensiva, el índice de masa corporal. Entonces, pues es una guía, es la descripción de las ecuaciones. Predice el riesgo, como ya bien lo decíamos, entre 10 a 30 años, em, y demuestra una mejor discriminación en cuanto a lo que les mencionaba, que comparado con el pool de cohortes de 2013, la ecuación del pool de cohortes de 2013 no sobreestima tanto el riesgo. Hablan de que puede ser una subestimación entre el 40 al 50% menos comparado con la ecuación del pool, que como bien lo mencionan ahí en esa tablita. Aquí está el ejemplo de, por ejemplo, si a mí en el pool me da más de 5%, en la ecuación de Prevé me puede dar 3%. Entonces hace referencia a eso. Aquí nos dicen, en el manejo con estatinas, cuál sería el número necesario a tratar por cada 100 personas. Entonces, por ejemplo, en el caso de estatinas de moderada intensidad, el número necesario a tratar sería 10 para evitar un episodio de enfermedad cardiovascular, un evento cardiovascular aterosclerótico. Y en el manejo con estatinas de alta intensidad perdón, sería 100. Y en el manejo de estatina con alta intensidad sería solo 33 para evitar un evento. Entonces, eso es lo que nos dice la ecuación Preven, o sea, que sobreestima menos el riesgo y, y entonces así podemos evitar efectos adversos desencadenados por iniciar estatinas antes de tiempo. Aquí más o menos como las equivalencias, mientras que en la ecuación de 2013 se denominaba bajo menos de 5, en Prevent se denomina menos de 3. Mientras que el borderline en la del 2013 era de 5 a 7,5, en Prevent es de 3 a 5.
mientras que en la de 2013 intermedio era de 7,5 a 20, en Preven es de 5 a 10. Y mientras que en la de 2013 alto era más de 20, en la de Preven es más de 10. Entonces son las equivalencias. Excelente, Sergio. Y adicional a eso, pues nos toca a nosotros hacer un monitoreo pues, de este riesgo. El riesgo es dinámico, se mantiene constantemente en cambio, pues dependiendo de las terapias o de las indicaciones que hagamos para su manejo. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar ciertos factores en el paciente. Dentro de ellos, la respuesta al tratamiento. ¿Será que logramos una reducción esperada con el manejo con estatinas o hipolipemiantes que iniciamos? ¿Será que hay una adecuada adherencia? Nos toca evaluar cómo tolera nuestro paciente en este caso y pues con referencia al uso de estatinas, si hay alguna representatividad clínica adicional, como pues molestias gastrointestinales, mialgias, en algunos casos artralgias. Sin embargo, eso dentro de la revisión literaria referían que se presentaba en menos del 0,2% de los pacientes. Por lo tanto, tener alternativas en nuestro arsenal terapéutico pues va a ser una gran opción. Dentro de ellas, pues más adelante vamos a verlo con el ácido bempedoico, pero pues nos toca determinar que realmente nuestro paciente pues tenga una adecuada tolerabilidad o no la tenga. De ahí empezamos nosotros a evaluar riesgo residual. Como Sergio muy bien lo decía, nos toca evaluar niveles de LDL, hacerle el seguimiento con ApoB, pero la lipoproteína A solo la que tuvimos inicialmente, ¿vale? Y cambios en el perfil, ¿qué empezamos a ver nosotros? Nuevas comorbilidades, ¿será que nuestro paciente está presentando alguna otra sintomatología por la terapia que estamos realizando? ¿Será que aumenta el riesgo de que me haga diabetes al empezar a utilizar estatinas desde una edad temprana? Ahí empezamos nosotros a sopesar riesgo-beneficio y basados en porcentajes o pues en reportes epidemiológicos, pues se reconoce que llegar a presentar diabetes con una terapia con estatinas durante más de 4 años es de, pues lo que se refiere en literatura, de alrededor de un 2%. Sin embargo, sopesando riesgo-beneficio, hay que evaluar cuál es la posibilidad de continuar con esta terapia o de reducir el riesgo de nuestro paciente. Aquí lo vemos nosotros con el seguimiento planteado, como muy bien Sergio lo decía, hay que hacerlo de 4 a 12 semanas para volver a ver niveles de perfil lipídico. Siguiente, Sergio. Aquí lo que tenemos es como un ejercicio que queríamos mostrar. Entonces, cuando ya aplicamos la ecuación Preven, el modelo Preven. Entonces, pues hay pues distintas páginas web donde podemos encontrar pues la calculadora, pero Interesante. básicamente aquí está resumido. Entonces, digamos, en un paciente en el que, bueno, yo entro a la calculadora y me da la opción de elegir qué modelo quiero de base. O sea, el modelo base sería basado en la tasa de filtración glomerular, pero yo también puedo eh, solicitar si quiero que se base en el cociente de albúmina creatinina, en la hemoglobina glicosilada, en el SDI, que es el índice de privación social, o sea, hace Mm, referencia a si la persona es de bajos recursos, recursos medios, recursos altos. Incluso uno puede colocar el código postal y ahí se ubica. O si quiero que se base en todos, el full. Entonces acá nosotros colocamos una mujer de 35 años con un cociente albúmina creatinina en 30, una hemoglobina glicosilada en 6, un código postal aquí para Real de Minas 68001, que no es diabética, que no fuma, que tiene una tasa de filtración de 60, que no toma antihipertensivos, no usa estatinas, tiene un índice de masa de 25, tiene esto un colesterol total en 250, un HDL en 30 y una presión arterial de 140. Entonces la calculadora nos bota este resultado. Nos dice, el riesgo de esta mujer a los 10 años es de 2,44, es decir, está menos de 3. Uno de entrada diría, bueno, está menos de bajo riesgo. 3, no Ujú. necesita terapia de estatina, pues pensaría uno. También ese es el resultado compuesto, pero la calculadora nos puede botar el resultado individualizado, como lo menciona ahí. Por ejemplo, el riesgo cardiovascular aterosclerótico es de 1,8, el riesgo de falla cardíaca es de 0,4, el riesgo de enfermedad coronaria es de 0,95 y el riesgo de stroke es de 0,8 para los 10 años. Pero vemos que cuando pasa a la evaluación de los 30 años, nos salta a 15,9, o sea, más de 10, que ahí ya es un punto polémico que nos menciona la guía.
Entonces, y también nos vota por cada evento en particular. A 30 años, el evento cardiovascular aterosclerótico sería 11,15. El riesgo de falla cardíaca sería de 3,35, de enfermedad coronaria sería 6,49 y de stroke sería 5,20. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con esta señora? Si la tenemos menos de 3 pero a 30 años más de 10, entonces la guía nos dice, evalúe el LDL. Si el LDL está más de 160, pues hay que iniciar estatinas. Si esta señora de 35 años se me presenta con un LDL más de 160, si tenga riesgo de menos de 3, pues nada que hacer. Si digamos, en vez de 2,4 nos diera entre 3 a 5, que nos diera por ahí 3,5, digamos, 3,5 con más de 10 a 30 años, de una iniciar estatina. Sería el otro punto polémico. Y ya por encima de 5 el riesgo de a 10 años, sí, todos van con estatina. Ya la diferencia estaría en estratificarlos si estatina de baja, media o alta intensidad. Así es, Sergio, dependiendo de sus valores de LDL para ajustar la terapia. De aquí nosotros también tenemos que definir el manejo del estilo de vida, pues en el contexto del paciente dislipidémico. El tratamiento pues no va a comenzar con fármacos, comienza con la modificación de lo que pues, nos define la guía, el entorno metabólico, la prevención primordial desde el contexto en el cual nosotros evaluamos a nuestra población y que debería ser pues las conductas que se deberían tomar a nivel de las prácticas de políticas públicas, pero pues que en el momento no se contienen o no se evalúan completamente a todas las personas. Evaluar el riesgo de que nos haga un síndrome cardiorrenometabólico, la terapia continua. Esta pues no es una fase previa a los fármacos, sino que es un tratamiento concomitante. Nosotros tenemos que combinar alimentación, manejo farmacológico y seguimiento basado en metas. Eso es lo que garantiza que nuestro paciente pues tenga una real optimización de su condición clínica. Aquí, pues esta es una de las gráficas que nos planteaba directamente pues la AJA dentro de la misma guía, que pues se unieron varias asociaciones para los pacientes con hipertrigliceridemia. De aquí nosotros vemos pues cómo los porcentajes de calorías pues favorecidos por dieta o por adición de azúcar pues tienen que ser restringidos según los niveles de triglicéridos. Si son una hipertrigliceridemia pues que la vamos a considerar por encima de, bueno, depende si lo vamos a considerar hipertrigliceridemia solo en contexto lineal, no por encima de 150, pero si ya vamos de 500 hasta 999, viene a ser un valor moderado y por encima de 1000 ya viene a ser una hipertrigliceridemia severa. De aquí, pues, ¿cuáles son las recomendaciones? Que la ingesta de tipo calórico en estos pacientes sea menor. Por eso uno de los tratamientos en estancia hospitalaria con triglicéridos mayores, en este caso, o en este contexto, mayores a 500, de predominio en pacientes con mayores de 1000 y que presenten pancreatitis, una de las terapias es supresión o nada de ingesta vía oral. Esto va a permitir pues que el paciente empiece a modificar o que se unan enlaces directos para que los triglicéridos que se están movilizando por kilomicrones se adhieran o queden directamente en el hígado y no se liberen a la sangre. Esto va a hacer que disminuya a nivel sérico el valor y que el paciente pueda disminuir sus valores pues cuando se tome el examen. Y segundo, que pues el hígado, a pesar de que esté enfermo pues por la producción directa o la acumulación de este tipo de grasas, pueda regular la liberación o eliminación o depósito en tejidos. Esto es lo que nos va a ayudar. De ahí si nosotros empezamos a ver adicionalmente, pues veníamos, como Sergio en algún momento atrás lo refería, bases de dieta, peso corporal, actividad física y la no suplementación, que no lo requieren nuestros pacientes. Dale, Sergio. Bueno, acá pues la guía no simplemente nos redondea el tema del ejercicio, nos dice se debe hacer un ejercicio moderado de mínimo 150 minutos a la semana. Y si hacemos ejercicio vigoroso debe ser al menos 75 minutos, como lo mencionaba ahí en la tablita anterior. También la guía nos dice que al menos 2 veces por semana deberíamos hacer ejercicio de resistencia de miembros superiores y de miembros inferiores. Respecto a la dieta, simplemente aquí nos dice recomendación 1B, el paciente debe comer frutas, vegetales, cereales integrales, alto consumo de fibra, evitar dietas grasas saturadas, más bien favorecer las grasas ¿Vas para la poliinsaturadas. charla? Y la guía sí es muy Yo voy enfática para en la que charla y estoy en otra charla.
Ah, Karen. Bueno, la guía Pues, nos dice que no hay beneficio en el uso de suplementos. Entonces, esa nos sale casi en rojo, en naranja rojo. También aquí dice pues que en los pacientes que tienen triglicéridos de más de 1000 o incluso entre 150 a 999 con síndrome CKM, debemos mandarlo al nutricionista. Ya tiene que recibir una asesoría más personalizada. muy bien. Y con respecto, pues, al manejo farmacológico de la dislipidemia, pues, como muchos hemos visto, dentro de las terapias que se tienen para manejar diferentes niveles en los valores de LDL con los cuales nos seguimos, pues, la misma guía nos sugiere hacerlo de un manejo multimodal de forma escalonada y dirigida a metas. Si quieres dar el siguiente, Sergio. Y aquí tenemos nosotros, pues, nuestro arsenal, en su mayoría estatinas como la base del tratamiento, adición con ezetimibe cuando no logramos llegar a un valor adecuado de LDL y el riesgo cardiovascular. Si nosotros lo evaluamos por PRIVEN, nos da un riesgo intermedio moderado. Inhibidores de la PCSK9 y ácido bempedoico o uso de inclisiran en cuanto pues a la disponibilidad que tengamos nosotros tanto para la tolerancia de las estatinas con el ácido bempedoico o la disponibilidad de la administración del medicamento, en este caso, inhibidor de PCSK9, lo que el inclisiran favorecería pues la adherencia en el contexto de que pues es una aplicación que lleva un poco más de tiempo, dentro de ellos pues de tipo mensual. Si quieres, sigue Sergio. Aquí nosotros vemos, pues hay unas tablas características en cuanto a qué medicamentos podemos utilizar dentro pues, del manejo propuesto para el paciente. Tenemos los diferentes tipos de estatinas, las dosis recomendadas, cuánto sería pues la administración o las veces que se daría en el día, si lo vamos a dar vía oral, cuánto sería para hacerle la continuación y cuánto es lo que esperamos que reduzca. Si utilizamos dosis altas, pues de estatinas tratamos de esperar que reduzca hasta un 50 o 55%. Si utilizamos dosis medias, de un 30 a un 49%. En los estudios que Sergio nos refería inicialmente con respecto al uso del ácido bempedoico, cuando mi paciente no toleraba pues el manejo, la reducción esperada con el ácido bempedoico es de alrededor de un 30%. Entonces, pues la representatividad de que esto baje adecuadamente pues los niveles a mi paciente no es mucha, sin embargo, pues la tolerancia es la que radica en que se pueda continuar el tratamiento. También teníamos en la parte inferior pues el ezetimibe como un medicamento ahorrador en el cual pues no íbamos a permitir que se absorbiera componente de colesterol o tejido graso a nivel intestinal, por lo tanto, pues este no iba a pasar a la sangre. Si esto se eliminaba, pues directamente los niveles de colesterol en sangre iban a bajar. ¿Sigue, Sergio? También vemos nosotros pues los inhibidores de la PCSK9 pues como una proteína convertasa que es pues subticilina, quexina, que es tipo 9. Dentro de ellos pues tenemos el alirocumab y el evolocumab como pues anticuerpos monoclonales que permiten que se dé una representación en cuanto a los receptores de LDL, lo que favorece más rápido la disminución en su valor en el seguimiento pues con el paciente que no llegamos a metas. ¿Cuánto esperamos nosotros que se reduzca directamente con el uso de inhibidores de la PCSK9? Hasta un 64% de su valor basal. Sin embargo, en adición con las terapias anteriores como estatina más ezetimibe, vamos a lograr una reducción sumatoria hasta alrededor de 90%, medicamento que pues nos sirve a nosotros para hacerle pues debidamente el seguimiento y pues la administración y la mejora del riesgo cardiovascular. Seguimos, Sergio. También tenemos nosotros medicamentos, pues, que van a ser secuestradores de ácidos biliares y van a hacer que el colesterol que se tenía a nivel hepático o enterohepático se redistribuya y se pierda por vía gastrointestinal y no se absorba. Dentro de ellos, pues, tenemos colestiramina, el colestipol, pues, ya, pues, a profundidad uno revisaría cómo lo vamos a administrar todo, pero lo que esperamos nosotros reducir con este tipo de medicamentos es alrededor máximo de un 27%. Por lo tanto, no es una terapia inicial o recomendada, sino en el contexto de pacientes que también tengan una enteropatía o que tengan un patrón colestásico que esté alterando su perfil biliar y aparte de eso tenga pues una patología de, pues, de hipercolesterolemia.
En la parte inferior, pues como Sergio nos mostraba, también tenemos los nuevos medicamentos que pues, nos van a servir para pacientes que tengan hipercolesterolemia, que sea de tipo familiar, que sea homocigota o que sea heterocigote. Que tengamos nosotros el lomiprazide, que es un medicamento que va a ayudar a redistribuir directamente esos niveles de colesterol, pues con base en que como hay una patología que es de tipo genética y la expresión mantenida de los receptores de LDL no es adecuada, entonces los anteriores medicamentos o los inhibidores de la PCSK9 específicamente, pues no va a tener un efecto adecuado en este tipo de pacientes. Por lo tanto, el lomitapide lo que va a hacer es que se reduzca esa expresión, va a ser un medicamento que va a trabajar sobre la membrana y al trabajar sobre la membrana no deja que se expresen completamente más PCSK9, sino que al inhibirla deja que los receptores que estén para colesterol total queden disponibles y se acoplen para que se absorba más colesterol. También tenemos nosotros el evanicumab como un nuevo medicamento que viene a ser inhibidor de receptores tanto angiogénicos como de membrana. Se plantea pues su uso, esto también es nuevo, se adquiere aquí en la guía y pues está en plan de poderse llegar a utilizar. Y también tenemos pues nosotros los fibratos como manejo para los pacientes con hipertrigliceridemia en el contexto pues que superemos un valor de 500 y que este esté sintomático o en asocio a patologías secundarias a obstrucción de vías biliares. Y por último, como Sergio muy bien lo decía, pues también tenemos los valores de ácidos eicosapentanoicos, dentro de ellos pues el omega 3, quién se beneficiaría, quién no se beneficiaría y cuál es el efecto real que pues produce sobre los niveles tanto de triglicéridos, que esperamos que pueda ser de un 15%, algunos esperan que se pueda reducir hasta un 60%, pero esto en conjunto con terapia con fibratos. Adicional a eso, pues en pacientes que estén con pues realizando actividad física o componente de crecimiento muscular, el ácido eicosapentanoico está asociado a que permite que se continúe con la acumulación y que prevenga el desgaste muscular. Entonces, al parecer no es anabólico, pero sí permite que la membrana esté en adecuadas condiciones para que tolere de una mejor manera el ejercicio. También vemos nosotros liberadores de componente vitamínico como la niacina, y nosotros también vemos el olezarsen, que pues es algo que se está esperando hacia futuro. Entonces, hasta acá, pues lo que hemos visto es que es una estrategia clínica integrada. La guía, si aquí recuperamos el concepto de exposición acumulativa, si a mí se me presenta la consulta a un paciente de alto riesgo o muy alto riesgo, la guía nos dice lo que usted tenga que hacer con tal de que logre llevar al paciente a la meta de LDL menos de 70 o menos de 100 según sea el caso. Entonces, pues tenemos ahí incluso la guía dice, si usted tempranamente siente que el paciente podría llegar a meditar un tratamiento escalonado complementario, incluso con ácido bempedoico o inhibidores de PCSK9 de forma temprana, debería considerarse si el paciente es de alto riesgo o de muy alto riesgo. Entonces, porque a la guía no se enfatiza que lo que más importa es la exposición acumulativa. No podemos dejar al paciente solo con estatina y que pase un año, 2 años, 3 años, 5 años y el paciente lo mismo sin llegar a la meta. Entonces, la guía dice, tenga mucho cuidado con eso. Tiene que llevar lo más pronto posible el paciente a las metas de LDL. Bueno, acá más o menos, como Sebastián más o menos lo describía, cuando damos estatina de alta intensidad, nosotros esperamos que se reduzca más del 50% el valor de LDL. Cuando damos estatina moderada, esperamos que se reduzca entre un 30 a un 49. Y cuando damos estatina de baja intensidad, esperamos que se reduzca en un menos de 30%. Ahí estarían más o menos las dosis aproximadas que se usarían en la consulta. En esta gráfica es simplemente para ilustrar la eliminación renal. Vemos aquí que en el caso de la torvastatina sería la que menos eliminación renal tiene, comparado pues con las demás, por ejemplo la pravastatina de eliminación renal de 20. Entonces eso nos hace considerar en el paciente con enfermedad renal crónica, pues las terapias ahí de elección vendrían siendo las de menos excreción renal, como la torvastatina, por ejemplo. Aquí medicamentos que pueden interactuar con las estatinas. Entonces, la guía nos dice que tengamos estrategias de mitigación.
por ejemplo, medicamentos como la mebarona, como antibióticos como la claritromicina, eritromicina, los fibratos, el fluconazol, antivirales, rifampicina, warfarina, voriconazol. Son medicamentos que comúnmente el paciente está tomando y podrían interaccionar de una u otra manera. Así es. Y con respecto a este gráfico, pues ese es el modelo que ellos nos proponen que se llama CPR, como lo dijimos, calcule, clasifique a su paciente, personalice y de ahí reclasifique. Dentro de ellos, pues evaluamos siempre nosotros riesgo bajo, borderline, punto intermedio y alto riesgo. Para calcular el riesgo, pues utilizamos, si estamos en prevención primaria, eso tiene que quedar muy claro, que sea para el paciente que tenga factores de riesgo, pero que querramos evaluar a futuro cuál es el posible desencadenante para enfermedades de tipo cardiometabólicos y en este caso, pues de riesgo cardiovascular. Personalizar dicho manejo, nos toca buscar los enhancer o los posibles aumentadores o los potenciadores de enfermedades que no nos estemos dando cuenta. Reclasificamos a ese paciente. Ellos no proponen un tiempo en el cual nosotros tengamos que realizar esto de manera seguida, pero sí proponen que se haga de la manera más pronto posible y determinando que pues depende de lo que nosotros podamos acceder o tener a la mano. Por lo tanto, pues ApoB y LipoA, lipoproteína A, nos toca determinarla y nos serviría mucho para clasificar a esos pacientes. Siguiente, Sergio. Muy bien. Bueno, aquí pues ya la guía nos empieza a ilustrar un conjunto de algoritmos en diferentes situaciones. Entonces, como vemos, por ejemplo, el paciente en prevención primaria entre 30 a 79 años, que se me presenta con un LDL entre 70 a 189. Entonces, yo lo que tengo que hacer, lo que más o menos hemos venido diciendo, usar la ecuación PREVEN, clasificar al paciente como de bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo borderline, riesgo alto. Si me da bajo riesgo, entonces primero tengo que dar consejería en hábitos de vida saludable. Si el paciente así tenga bajo riesgo, pero se me presenta con un LDL más de 160, la guía dice considere las estatinas. Debería reducir al menos más de un 30% el nivel del LDL. En el riesgo borderline también ya se empieza a considerar la estatina, sobre todo si el riesgo a 30 años es más de 10%, como lo ilustrábamos en el ejercicio. En el riesgo intermedio sí ya está un poquito más claro, ya que empieza a ser color verde la indicación de iniciar estatina de moderada a alta intensidad, y en el alto riesgo sí ya de entrada es estatina de alta intensidad. Aquí la guía sí nos ha mencionado que cuando hay incertidumbre, porque el score de calcio no se pide de entrada, se pide cuando hay incertidumbre. Como ustedes lo ven ahí, es en el paciente borderline, el que está entre 3 a 5. El que yo me quedo con la duda, ¿será que sí? ¿Será que no? De pronto yo vaya a mirar y cuando calcule el score de calcio, entonces la guía me dice, el score de calcio es de 0 o menos, entonces si es de 0, no necesita terapia con estatinas, pero si es mayor de 0, entonces sí tengo que iniciar terapia con estatina y monitorizar pues la respuesta. Si el LDL no lo logro bajar, pues rápidamente yo tengo que mirar cómo hago para llegar al nivel de la meta. Muy bien, Sergio. Dentro de la misma guía, pues ellos nos definen que tenemos que hacer un diagnóstico temprano, hay que hacer un tamizaje familiar para los pacientes que estemos en contexto de una posible hipercolesterolemia, que tengamos que definir si tiene un componente heredofamiliar, si es heterocigoto, homocigoto y qué conducta vamos a plantear frente a esos pacientes. La misma guía nos propone que, pues, para el Estado americano, allá donde se realizó y en conjunto con sus asociaciones, se debe realizar un control a los pacientes desde los 2 años, sopesando riesgos en los cuales nosotros determinemos el posible aislamiento de patologías de potencial riesgo cardiovascular. Eso lo refieren allá. Ahora, ajustado a nuestra población, pues hay que determinar qué factores podrían hacer que subsecuentemente, desde unas etapas tempranas, nuestro paciente pueda empezar a presentar un estado de alteración de sus lípidos o un riesgo cardiovascular que va a ser mantenido durante el tiempo y ese tiempo o esa exposición residual es la que va a determinar severidad, que eso es uno de los puntos de andamiaje o uno de los puntos de mayor trabajo que nos refiere la guía. Defina el tiempo de exposición para ese tipo de pacientes.
Aquí también vemos pues lo que es la hipercolesterolemia severa, pues definida por encima de 190 miligramos decilitro de un colesterol LDL. En este caso, pues no requiere que le hagamos un cálculo del riesgo. Este paciente ya está pasando pues los valores aceptados para nosotros evaluar la escala PRIVEN, y siendo así, este paciente ya requiere pues que le iniciemos terapia hipolipemiante. Tenemos un riesgo intrínseco. ¿Cuál es el riesgo intrínseco? Pues una alta carga aterogénica, puede ser acumulativa pues durante el periodo durante el cual se haya expuesto nuestro paciente, y puede iniciar desde terapia, desde etapas tempranas, y pues para esto no necesitamos definir una calculadora o una ecuación que nos vaya a orientar, porque es que la mayoría de ellas, por el valor, así esté sobre 200, nos van a decir que puede estar subestimando el riesgo. Y eso pasa porque las calculadoras deben ser ajustadas según población, no utilizadas en general. ¿Por qué? Porque dan valores que son valores compuestos, y muchas veces no podemos determinar el real riesgo de nuestro paciente. Y la hipercolesterolemia familiar, que siempre se debe sospechar. Como Sergio muy bien lo decía, acá, pues primero en los pacientes que tengan componente genético, segundo en los pacientes que nos den un alto riesgo con la escala PRIVEN, y si lo clasificamos para que podamos evaluar tratamiento oportuno, poderlo hacer lo más pronto inicialmente. Continuando nosotros con la evaluación y ese manejo de la hipercolesterolemia pues severa, nosotros tenemos pues el adulto que nos llegó con ese valor, y pues ya sabemos que tenemos que iniciarle terapia. Iniciamos pues la terapia con estatina, aquí en donde sale nuestro cuadrito verde uno antes de que se divida en tres segmentos, y empezamos a evaluar hacia futuro si tenemos nosotros riesgo de llegar a presentar falla adicional de tipo terapéutico, o si tenemos patrones que nos orienten a una posible hipercolesterolemia familiar. Siempre debemos descartarla en este tipo de pacientes que tengan un LDL mayor a 190. Ahora, nosotros tenemos que iniciarle las estatinas si hacemos el control a las 4 semanas, que puede ser en el mes, o hacia las 12 semanas, que puede ser a los 3 meses, y no hay mejoría de esos valores, tenemos que iniciar manejo con ezetimibe. Si no hay mejoría o los valores antes aumentaron, podemos utilizar inhibidores del PCSK9. Adicional a eso, pues nos plantean el uso de manejo guiado, pues en este caso por ARN mensajero con el inclisiran, que solo lo vamos a utilizar en el contexto, pues lo podemos indicar de una vez, pero recomendado por ellos en el contexto de pacientes que no puedan tener adecuada adherencia farmacológica. Si nosotros nos vamos por el punto medio, en el cual hay muchos factores de riesgo para que ese paciente presente algún evento de tipo cardiovascular, de entrada la recomendación es que se inicie inhibidores de la PCSK9, sopesando pues continuar todavía con estatina más ezetimibe. Y en el caso de que pues clínicamente mi paciente ya tenga el ACSBD o el riesgo de enfermedad cardiovascular de tipo aterosclerótico, ese paciente ojalá se le iniciara de una vez tratamiento con inhibidor de la PCSK9, y siempre, como ellos lo dicen acá en la guía, aunque aquí lo dejan hasta la parte inferior, se deben tomar niveles de ApoB. Es hacer un seguimiento, hacer una evaluación conjunta y mantener el tratamiento basado en metas. Ahora otro fenotipo de alto riesgo es la diabetes en adultos. Aquí ya la guía nos empieza a hablar de consideraciones especiales. Entonces, como lo decíamos hace un par de diapositivas, la diabetes es considerada de alto riesgo. Todo paciente con diabetes, con VIH, con hipertrigliceridemia. Entonces, tenemos que ser conscientes que el paciente con diabetes sufre de todo esto: resistencia a la insulina, disfunción endotelial, inflamación crónica, HL bajo, LDL aterogénico, partículas de LDL más pequeñas y más densas y en mayor cantidad, en fin. Entonces, a ese paciente tenemos que estratificarlo, llevarlo a metas más estrictas y pues tratarlo como, según el algoritmo de la diabetes que nos muestra la guía. Entonces, acá vemos el paciente que llega con diabetes pero sin enfermedad aterosclerótica, que tiene entre 20 a 39 años. Tengo que evaluarlos en Answers. Si no tiene potenciadores, aparte de la diabetes, bueno, entonces solamente consejería en estilo de vida. Si tiene ya más de 30 años y en la calculadora prevé me da más de 3 y a 30 años más de 30, inicie estatinas de una vez. Estatina de moderada intensidad para el caso de diabetes. Si tiene 40 a 75 años,
De entrada, empezar estatina de moderada intensidad, reducir entre un 30 a un 49% el LDL, llevarle el LDL a menos de 100, llevar el colesterol no LDL a menos de 130, llevar la ApoB a menos de 90. Y en el paciente de 75 años, entonces también esto, bueno, ahí ya la cuestión se vuelve más compleja porque empieza a perder potencia el efecto protector. Podría empezar a aparecer efectos adversos como, por ejemplo, pues toxicidad muscular o incluso rhabdomiólisis. Entonces, por eso aquí la guía dice, en el de más de 75 evalúa el riesgo-beneficio en el caso de prevención primaria, porque en prevención secundaria el paciente que ya haya tenido evento, así tenga 80 años, hay que continuar la estatina. Bueno, aquí la guía en la segunda parte de este algoritmo, entonces quedamos ahí en el medio donde dice cuando la escala prevé nos da un riesgo de más de 10% o hay múltiples factores de riesgo cardiovascular. Entonces, si es eso, más diabetes, alta intensidad, de entrada, reducir más del 50%, LDL menos de 70, ApoB menos de 70 también. Sí, entonces es más o menos básicamente eso. Si a pesar por ejemplo, aquí esto nos llamó la atención, sale en naranja el uso de ácido eicosapentanoico del omega 3. Entonces, ¿en qué escenario lo podría considerar según la guía? Cuando el LDL es menos de 100 y los triglicéridos están elevados. Ahí se podrían utilizar. Listo. Continuando muy bien con lo que pues, nos ha referido Sergio y evaluando nosotros la prevención secundaria en nuestros pacientes, si ya tenemos nosotros un evento previo y necesitamos pues prevenir que vaya a haber alguna consecuencia o algún evento secundario de haber presentado, en este caso, pues eventos cardiovasculares mayores, que es lo que pues era el mayor riesgo que ya veníamos tratando de prevenir, nosotros tenemos que seguir en estos pacientes también con índices de metas. Dentro de ellos, llegar a un colesterol LDL en el cual nosotros bajemos más de un 50% con el cual ingresamos. Por lo que guías, pues en este caso de síndrome coronario y pues con mayor énfasis en infarto agudo de miocardio, nos sugieren que debemos tomarle bueno, perfil lipídico a nuestro paciente al ingreso, evaluar esos niveles de colesterol y dependiendo de su condición o de su valor, poder iniciar terapia, pues en este caso hipolipemiante, cualquiera de las que llegue a requerir el paciente. ¿Cuál es el control que tenemos que hacerle al paciente al mes o a los 3 meses? En el contexto del síndrome coronario, pues puede ser variable, se puede hacer al mes o a los 3 meses, no hay ningún problema. Sin embargo, que se plantee la adecuada adherencia farmacológica o terapia estatínica. De ahí la meta es que nosotros lleguemos a una reducción pues de un mayor riesgo. Dentro de ello, reducción de un LDL menos del 50, bueno, al menos el 50% o que llevemos ese LDL a menos de 55 miligramos decilitro, que es la meta pues para poder disminuir el riesgo de tipo secundario. También tenemos que evaluar nosotros nuestros niveles de ApoB, como muy bien Sergio lo decía, igual lo dejamos a valores menores a 55. Metas iguales, colesterol LDL y ApoB. También nosotros tenemos que evaluar esto en pacientes que tengan un muy alto riesgo. Ahora, nosotros hemos dicho que utilizamos el PREVENT para pacientes en prevención primaria. Sin embargo, cuando nosotros sabemos los riesgos que tiene nuestro paciente de prevención primaria, ya presentó un evento y estamos en prevención secundaria, evaluamos ese riesgo pues, según niveles de LDL o condiciones patológicas, ya no por escala. Y al hacerlo por condiciones patológicas o de riesgo, mantenemos, así como en el siguiente gráfico, Sergio, por favor, el siguiente, ese. Así lo mantenemos nosotros para indicar si tenemos que reducir valores, en este caso mucho más, pues persistentes o por mayor tiempo, para mantener LDL menor a 55, una ApoB menor a 55, en el contexto de no tolerancia a estatinas, ya lo dijimos, ácido benpedoico, y si no, pues monitorizar respuesta a la terapia, suspender las estatinas y empezar a evaluar si solo continuamos tratamiento con ezetimibe, sin embargo, pues su interacción no es que sea la mejor y pues adicional a eso, inhibidores de la PCSK9. Bueno, aquí pues también la guía nos da recomendaciones puntuales en el caso del paciente con aterosclerosis subclínica. Es el paciente que no tiene síntomas, no ha tenido eventos cardiovasculares, pero ahí está la enfermedad, está en la fase subclínica. Entonces, tradicionalmente nosotros decíamos, el paciente está sano o está enfermo. Hoy en día no, es un continuo progresivo. Puede ser que no tenga síntomas, pero sí tiene enfermedad estructural. Entonces, hay que descartarlo antes del evento.
Entonces, más o menos es lo que ya veníamos mencionando, el uso del score de calcio, es el que de entrada, si nos da menos de cero, descartamos que el paciente necesite estatinas. Pero si ya nos empieza a dar más de cero, entonces tenemos que mirar qué tan elevado es. Si es de uno a 99, si es de 100 a 400 y más de 400, tendríamos que aumentar la intensidad, como lo menciona ahí textualmente las recomendaciones de la guía. Aquí, Sí. digamos, está ilustrado de otra manera en forma de mapa, más o menos como lo mencionábamos, un score de calcio entre 1 a 99, estatina de moderada intensidad. Entre 100 a 299, reducción de más del 50%, también ya alta intensidad. Score de calcio severo más de 300, pues también hay que llevar incluso la APOE a menos de 70, el LL menos de 55. Y un score de calcio más de 1000, eso, pues seguimos con lo mismo, APOE menos de 55, LL reducir a menos de 55. Entonces, pues es una gran herramienta ahí en ese caso, especialmente útil en escenarios de incertidumbre en el paciente que está borderline. Con respecto a las poblaciones con manejo diferenciado, pues algo que nos aclara la guía es que empieza a sugerirnos conductas según grupo etario. Dentro de ellos y con mayor relevancia, pues si estamos sospechando patologías de tipo genético, pues desde los niños y adolescentes para presentar riesgos de hipercolesterolemia o dislipidemias heredofamiliares. En embarazo y lactancia, la hipertrigliceridemia tiene que ser asociada a patrones de colestasis durante la misma gestación. Por lo tanto, nos toca evaluar a nosotros riesgos pancreáticos y evaluar cuál sería la mejor opción, pues por trimestres. Dentro de ellos, fibratos u omega 3 puede ser seleccionado en algunas de estas pacientes. Pero ¿cuál es el mayor riesgo de que si utilizamos estatinas tenga un efecto directo sobre el crecimiento embrionario? Y en este caso, pues sobre el mismo crecimiento del feto, si pues lo estamos planteando. Ahora, con respecto a los adultos mayores, algo que nos aclara la guía es que por encima de los 75 años y con riesgo cardiovascular y con esperanza de un año de vida, pues así lo delimita, estos pacientes no se benefician de continuar terapia estatínica. Sin embargo, en comparación con estudios que hemos revisado con Sergio, con el doctor Rafael y con el profe Boris, pues hay que evaluar cuál es la conducta inicial en la cual estamos indicando la estatina. Si es prevención primaria, pues probablemente no lo vayamos a indicar, pero si es secundaria y ya teníamos antecedentes previos de algún evento de MACE, pues entonces hay que continuarla. Se pierde la oportunidad de manejo, pues hacia por encima de los 85 años, entonces pues la efectividad se pierde, sin embargo, calidad de vida ha mantenido y lo que se espera en esperanza de vida, valga la redundancia, es un poco, dado que ya superamos el umbral. Eso. Bueno, aquí también la guía nos empieza a mencionar comorbilidades de tipo especial. Por ejemplo, el paciente con enfermedad renal crónica con un estadio más de 3 es un paciente que debería estar, por ejemplo, como lo dice ahí, manejo con estatina de alta intensidad, STMIB, inhibidor de PSSK9, dado su alto riesgo. Paciente con VIH, en tratamiento antirretroviral estable, el paciente sobreviviente de cáncer, son consideraciones especiales que nos dice la guía. ¿Qué se debería hacer respecto del manejo antirretroviral? Entonces ahí la guía más o menos nos dice hay que titular la atorvastatina a dosis que pueden ser administradas a la menor dosis posible para evitar toxicidad en el paciente que también toma antirretrovirales, como lo vemos en todas estas diferentes gráficas. Por ejemplo, para el caso del efavirenz, ahí dice la guía, la atorvastatina no necesita ajuste, que la rosuvastatina tampoco necesita ajuste. Eh, por ejemplo, para el caso del dolutegravir con atorvastatina, no necesita ajuste. Con la rosuvastatina tampoco necesita ajuste, ¿sí? Y el otro Así fenotipo sería el de la hipertrigliceridemia. Sí, así es, Sergio, como su merced mismo lo refería en pacientes también con enfermedad renal crónica y que estén asociados a patología, pues en el caso del contexto de inmunosupresión adquirida por VIH, la prevención inicial es que nos haga un síndrome de Iván, un síndrome de lesión renal inducida por el VIH, una nefropatía aguda, y que esta pueda ser favorecida tanto por los medicamentos como por la alteración del flujo a nivel renal. Eso está demostrado y el uso de estatinas pues está en asocio a prevención de la misma, ¿vale?
En cuanto a hipertrigliceridemia, pues nosotros tenemos aquí, como lo dice el gráfico, dos dimensiones de la misma. Tenemos nosotros inicialmente pues el riesgo aterogénico y segundo pues tenemos el compromiso de riesgo pancreático o compromiso sistémico, ya empezamos pues por órganos y pues de aquí empezamos a mirar pues cuál sería la mejor estrategia terapéutica diferente pues para cada dimensión. Si nosotros empezamos por estilos de vida, tenemos que ajustarlo todo. Y si empezamos por manejo farmacológico, tenemos que indicar cuál es el mejor, pues, para nuestros pacientes. Como muy bien Sergio inicialmente lo decía, pues en la escala PRIVEN ellos miraban el riesgo psicosocial. Nosotros también tenemos que evaluar cuál es el riesgo en el contexto de nuestro paciente, si nuestro paciente tiene una alimentación rica en gran cantidad de carbohidratos, si consume alcohol constantemente y si asociado a eso tiene mal hábito dietario, pues eso aumenta totalmente el riesgo de llegar a presentar pancreatitis y a la vez pues eleva los riesgos de tipo cardiovascular desde el score prevent si lo estábamos calculando. Ahora, si empezamos por enfermedades o condiciones que estén asociadas, pues por categoría, podemos ver que hay enfermedades que pueden asociarse a causas secundarias de hipertrigliceridemia, dentro de ellos componentes reumatológicos como la misma artritis reumatoidea, la psoriasis, lupus eritematoso, mieloma múltiple, pacientes que tengan un muy mal control de su diabetes, enfermedad renal y pacientes con condiciones de lipodistrofia. Esto es secundario a que los procesos inflamatorios se mantienen, la distribución dada por los kilomicrones es muy rápida, entonces hay zonas en las cuales va a haber mayor susceptibilidad para que se adhiera este tipo de lípido y pues esto ocasiona desde compromiso aterosclerótico, favorecido en su parte pues por colesterol LDL y a polipoproteínas que sean de tipo de transporte. Para el manejo en adultos con hipertrigliceridemia, pues nosotros calculando el riesgo de llegar a presentar pues un evento de enfermedad de tipo cardiovascular, pues tenemos que plantearnos también posibilidades de manejo. Dentro de ellos, llevar a metas de esos triglicéridos, si están entre 150 y 499, nos toca tratar de evaluar cuál es la posibilidad de disminuirla y qué intervenciones vamos a realizar, pero ellos no la definen por grupos. Solo el que tiene riesgo de llegar a presentar enfermedad por la hipertrigliceridemia, el que tiene diabetes y tiene más de 40 años, pero no tiene enfermedades cardiovasculares, el que tiene diabetes o que tiene alguna manifestación cardiovascular, pero no tenía tratamiento previo, y el que tiene una hipertrigliceridemia severa. Implementación inicial, dieta, segunda, ejercicio, buscar causas secundarias de esa hipertrigliceridemia, evaluar componentes de perfil tiroideo o causas autoinmunes que en su mayoría por encima de 1000 viene a ser la posible asociación. Segundo, pues nos toca mejorar el control glicémico. Si nuestro paciente tiene un índice de masa corporal que esté por encima de 30, tratar de reducir al menos un 5 o un 10% de ese peso durante los primeros 3 meses y hacerles seguimiento continuo. De ahí, Sergio, siguiente, empezamos a ver nosotros cómo la clasificamos. Si nosotros vemos que esos triglicéridos están muy altos y pues previamente no lo habíamos clasificado por Prevent, esa Sergio. Y los triglicéridos están mayores de 500, debemos definir niveles de ApoB para garantizar cuál es el riesgo inicial y el riesgo a 10 años y el riesgo a 30 años y de ahí poder decir, bueno, este paciente le vamos a iniciar fibratos por el momento o le vamos a iniciar estatinas. Si estamos antes de 500, la indicación es utilizar estatinas. Si estamos por encima de 500 hasta 999, podemos utilizar manejo combinado entre estatinas y fibratos que sean de baja unión, como el fenofibrato. Si ya estamos por encima de 1000, ese paciente la indicación real es utilizar fibratos porque la adición de estatinas para el movimiento de los kilomicrones no es muy buena, por lo tanto va a continuar circulando esa cantidad de grasa dentro de la sangre y nosotros le estamos dando un medicamento que no tiene una efectividad continua. Por lo que plantear diferentes alternativas, dentro de ellas hasta plasmaféresis en el contexto de que nuestro paciente llegue a presentar unos triglicéridos, por ejemplo, por encima de 5000 y que estén comprometiendo tanto el páncreas como que haya aumentado el riesgo cardiovascular o haya presentado un síndrome coronario, nos toca definirlo pues de manera inicial. También aquí, como lo vemos, Sergio pues planteaba que se le iniciara el tratamiento inicial, estatinas, fibratos,
Plasmaféresis en caso de requerirlo, o si estábamos nosotros con triglicéridos altos, pero nos daba un riesgo bajo, utilizar ácido deicosapentanoico o omega 3. Ya. En serio. Bueno, y ya para finalizar, la guía nos empieza también nos hace énfasis en la toxicidad muscular que podría causar, sobre todo en el paciente de más de 75 años. Se cataloga como una de las principales causas de suspensión. Pero en el paciente de más de 75 años tenemos que saber, ¿está en prevención primaria o está en prevención secundaria? Si el paciente está en prevención primaria, sabemos que el efecto protector se pierde su potencia. Entonces hay que considerar seriamente esa toxicidad que nos podría causar. Pero por el contrario, si el paciente está en prevención secundaria, o sea, ya tuvo un evento cardiovascular, ya tuvo un infarto, ya tuvo un stroke, ya tuvo algún manejo endovascular, en ese paciente no se puede suspender así tenga más de 75 años. Tenemos que aconsejar al paciente, decirle, pues tratar de titular la dosis, pero no suspenderla porque en la prevención secundaria el efecto protector sí se sigue manteniendo, muy diferente a la prevención primaria. También tener en cuenta pues complicaciones, efectos adversos, interacciones farmacológicas, las complejidades de cada paciente, los riesgos de, por ejemplo, elevación de transaminasas, de miopatías, en fin, son complicaciones. El tener en cuenta la tasa de filtración, el boom creatinina, cuál estatina sería la más indicada para el paciente que tenga problemas renales, el caso de los fibratos, el riesgo de toxicidad que deberíamos contemplar si combinamos dosis muy altas de estatinas con fibratos a la vez. ¿Sí? El uso de, por ejemplo, la niacina puede causar flush, puede causar Cushing coloración facial. roja, flushing Ujú. facial, puede causar edema macular de la retina. Entonces, pues clásicamente la niacina se vende como un estimulador de HDL en el paciente que no logra aumentarlo, pero pues también considerar esos riesgos. Aquí pues también cómo que interaccionaría con diferentes medicamentos, ya más o menos lo habíamos mencionado, por ejemplo en el caso de la colchicina, un monitoreo estrecho de la toxicidad muscular que podría haber, en el caso del genfibrocilo, en el ticagrelor, en fin. Muy Entonces bien. los vacíos de evidencia, si quieres, di esa tú, Sebas, esta ya es la última, penúltima. Sí, ya pues continuando y ya casi terminando, aunque sé que es una revisión un poco exhaustiva, es una guía que tiene 193 páginas. Entonces, pues nosotros hemos visto como lo más importante dentro de los vacíos de la evidencia y lo que se espera a futuro, pues se sabe que son ensayos clínicos aleatorizados para preguntas abiertas, a veces no se tiene una respuesta y pues totalmente concluida que nos orienta a cuál es la mejor conducta. Por eso es que desde el principio, pues esto es una guía, es algo que nos puede orientar, pero no es completamente la última palabra. Todo tiene que ser ajustado dependiendo del paciente. Mejorar evaluación del riesgo cardiovascular, sí, pues dentro de lo que nosotros habíamos revisado y desde el componente que habían hecho y el comunicado desde la Asociación Colombiana de Cardiología con respecto pues a algunos de los editores, pues evaluar cómo se podía pues garantizar que el Prevent sí se pueda asegurar para la población colombiana en cuanto a que se pueda aplicar. Por lo tanto, pues había que probarlo acá en Colombia directamente en el común, entonces pues garantizar que sí se pueda. Refinar estratificación, a quién, cuándo y cuán intensamente tratar. Esto es lo que se espera pues a futuro, pues cómo podemos mejorar ese aspecto. A veces no tenemos claridad y por eso nos toca determinar un pool, en este caso, pues del perfil lipídico para poder orientar a nuestro paciente. Mejorar conversación clínico-paciente sobre el riesgo de adherencia. Algo que la guía nos favorece o que nos orienta es que se tuvo al paciente desde el principio en el centro, no como un aislado y nosotros tratando una de sus patologías. Eso es algo muy clave. Eso es uno de los 18 puntos en los cuales se ajustó con respecto a la guía previa del 2018. Y dale ahí, Sergio. Ahí, bueno, ya pues el cierre, entonces intensificar con criterio, como lo vemos, no podemos abusar tampoco de las estatinas porque podríamos aumentar el riesgo de diabetes. Entonces, si lo estratificamos bien, el paciente, por ejemplo, borderline, que me dé 3 a 5 pero riesgo a 30 años más de 10 o LDL más de 160 así sea joven, así sea tenga 30 años, pues es un paciente en el que podríamos iniciar, en el que sabemos que el beneficio supera el riesgo.
Lo mismo, digamos, un paciente con LDL más de 190. De entrada sabemos que es alto riesgo, necesita estatina de alta intensidad. Y no solo eso, tenemos que buscar la hipercolesterolemia familiar. Hay que hacerle pruebas genéticas, hay que analizar la familia, hay que reducir el colesterol más de un 50% de forma rápida. No podemos esperar que pasen los años y el paciente solo tomando estatinas. Si es necesario, tenemos que combinarla ya con ezetimibe, con inhibidores de PCSK9, incluso con el inclisiran. Y pues algo que siempre se recalca de esta guía es la estrategia terapéutica. Primero, intervención temprana, reconocimiento de factores de riesgo. En este caso, pues lo que se planteaba posibilidad, la prevención primordial. Segundo, la terapia combinada. Tenemos que entender que esto es un esquema, es un proceso. Muchas veces no llegamos a la meta con unas dosis claras, así sean altas. Se requiere adicionar otro medicamento y se requiere reajustar pues la conducta. Riesgo residual, como muy bien Sergio lo dijo, dentro de los estudios imagenológicos, evaluando nosotros el calcio score, pero siempre y cuando teniendo en cuenta ciertos preceptos como que previamente no haya utilizado estatinas por el tiempo que definimos de hasta 3 meses o de 2 meses respectivamente. De ahí, pues algunos de los fármacos pues que nos orientan o que nos ayudan, pues conocerlos, saber qué es lo que le serviría al paciente y nosotros cómo evaluamos riesgo en nuestro paciente, desde apolipoproteínas de tipo transportador o lipoproteína A que tiene su mayor componente y base genética para orientarnos en el riesgo de nuestro paciente. Enfoque integral, como muy bien Sergio lo ha dicho, completamente es la base de nuestro tratamiento, manejo de las patologías, condiciones subsecuentes, factores de riesgo que hay que modificar y el estilo de vida de primera mano. Y muchas Mm, gracias.